Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Gran Vía jugando Noche de Póker el festival y hoy es día de High Roller de 888 euros. Vamos a entrar al High Roller, un feel increíble. 71 jugadores ya, muy bien, muy bien. Vamos a entrar con las 20 bebés, quedan 35 minutos. A ver, esperemos que no haya que comprar con 10, pero si hay que hacerlo, lo haremos. Limpean en primeras posiciones y yo tengo 5-5 en la ciega grande con 60.000 fichas iniciales, que son 20 bebés. Primera mano que juego y voy all-in con mi pareja de 5. Me pagan con rey dama de picas. ¿Aguantarán los 5 o me mandarán a la recompra? Vaya, qué flop más bonito. Sigo arriba con los 5. Bien, tira una bajita. Refull, me doblé, ¡vamos! Mira que no me gusta que me tiren las truchas cuando no son necesarias, que las guarden para más tarde. Ahora tengo 120.000, que son 40 ciegas. Empecemos a jugar a esto. En esta mano me abre el botón y defiendo en la ciega grande con as 2 off. Cae 8-5-4 al flop, muy donkeable, pero paso. Mi rival decide pasar también. En el tour cae un 2, que además completa color. Decido apostar pequeño porque no quiero hacer check call. Todavía me pagan cartas altas y deniego equity también de Broadways que foldeen. Mi rival me paga. Y en el river cae un 3 que completa escalera con as y 6. Aquí difícil sacar valor a algo peor, pero me puede farolear a veces. Paso. Él también pasa y repartimos ambos con escalera del as al 5. Recibo as 8 de tréboles en el low jack y subo a 2 con mis 30 ciegas. Me paga el jugador de cutoff. El resto abandona. Cae un flop bueno, as J2 Rainbow. Es un flop muy ofensivo, pero justo estos top pairs con kickers medios me gusta dejármelos al check para poder ir pagando varias calles. Si huelen debilidad pueden intentar robar el bote. Paso. El villano, ante mi pasividad, decide enviar una apuesta de algo más de un tercio del bote. Esto estaba dentro del planeado. Voy a pagar cómodamente. En el tour cae un 5 que no cambia nada. Le dejo a él que siga agrediendo. Paso. Ahora la cosa se pone bastante más seria, y es que hace una apuesta que no me esperaba para nada. Me mete casi el bote, dejándose muy poco por detrás. Aquí voy a tener que pensar mucho qué puede significar esta apuesta. En un board tan seco, ¿por qué hacer eso? ¿Quiere hacerme pensar que no se va a tirar y me lo puede estar haciendo de farol? Una mano por valor, solo querría hacer eso si fuera muy vulnerable, y no parece la clase de boards en los que ocurra esto. De todas maneras, tengo top pair. Tampoco se pueden ir tirando así alegremente. Pago. El river es otro ladrillo. Paso de nuevo y él pasa instantáneamente. Enseño mi mano y muquea. Pues parece que sí que llevaba farol del falso committed. Desistió de continuarlo en el river y me llevo un botazo tremendo. Suscribiros al canal de Lucía. A ver, chavales, un aplauso para todos, para Lucía, para que se suscriban al canal. I'm dripping in diamonds. Discos in my eyes, it's special. Climb up to my level. Wanna see the view. Can you do it like that? Kiss it like that. Making it last fast. Bring it right back. Wear it like that. Move it like that. Like it like. Do it like that. El señor del cutoff limpea. Ciega pequeña también. Y yo chequeo con 9-3 de corazones. Así llegamos a este flop dama 5-2 con 2 corazones. SB pasa, yo paso, y el cutoff apuesta el bote. Ciega pequeña foldea, y yo, con mi proyecto de color y backdoor de escalera, pago. El turn es un rey. Paso. Mi rival también pasa rápidamente. Y en el river cae un 6. Yo, habiendo chequeado preflop, tengo todo tipo de basura. Los 16 combos de 4-3 incluidos. No hay mucho por mi parte que pague ese tamaño en el flop, además de una dama o proyectos. Ahora me encuentro en la parte más baja de mi rango y creo que es un farol obligatorio. Hago una apuesta neutra del 60% del bote para intentarlo tirar de cartas altas y otros proyectos fallidos. Vaya, malas noticias, me paga el toque. Para mi sorpresa, el hombre se ha pasado en el tour con dobles parejas máximas. Qué pena que no haya caído el corazón en el river. Un jugador
jugador le mencionó el término la morfología del rango y ya fue la coña de todo el torneo. La morfología del rango de defensa. Hablo antes de pegar un Juan y después con Rey abajo. Hablo de la morfología del rango del defensa. Morfología del rango de defensa. Es que tenía poca ciega, rollo 50-60. En esta mano limpea low jack. High jack sube a 3 ciegas. Y yo, en ciega pequeña, hago solo call con J10 de picas. High jack se une al bote. Flop 8-4-3 rainbow. Check, check, check. Dama. Check, check, check. 6. Check, check, check. No voy a farolear, ya veis. Ahora seguro que nadie lleva una mierda. Ahora te voy a Ah, bueno, salir. me pagas. Sí, me pagas. No te pago. Págate con el jefe. ¿Sí? Ramón, mira Ramón. ¿Faroleas o no? Dime, ¿queréis yo faroleo? Yo nunca. Eso va así. Ahora entendemos todo. Yo con la buena nada más. O yo voy a hacer lo mismo que tú. Ahí está. A ver si me pega algo. En esta mano abre el jugador de hijack y yo voy all-in en el cutoff. Abel Aspas, que está en la ciega pequeña, tras pensar un poco, va all-in también con sus 11 ciegas. Los demás se tiran y me toca jugarme este flip, a Rey contra su pareja de 8. Ahí está el Kingo. Si caen todas por encima del 8, era difícil fallar. No es un 8, guay, guay. Y con ese 9 elimino a un buen jugador del torneo. Me llevo un botazo para ponerme en 175.000 puntos. En buenas manos. ¿Me puedes dejar 50 euros por una copilla? Lo dirá Almería después. I need to speed it to feel alive. Ain't no limit, I just wanna drive. I'm not here to save you, I'm out here to thrive. Not here for a long time, I just wanna take the wheel, baby. Do what you feel, take the wheel, baby. Take the wheel. En esta mano abro en UTG y el joven jugador de mi izquierda, tanqueador profesional, me hace un 3-bet pequeño con no mucho más stack. Este jugador es bueno y sé que va a meter patas para foldear. Tengo justo una mano que es buena para ir all-in preflop de farol, as 4 de corazones. Si me paga, pues tendré mi 30%. ¡Uf! Me paga instantáneo. Lleva ases además, pues es justo contra la única que no tengo un 30%. ¿Cómo puede ser bloqueándola tan fuertemente? Bueno, va, ¿a por los corazones o a por la escalera? Un corazón y un 5. Habemos backdoors. Otro corazón. Ya solo falta uno más en el river, va. ¡Bum! Si es que están subestimados los runner. Lo siento por el jovencito, pero le queda mucha vida por delante para ganar torneos. Si puede ser, en los que yo no participe. Perdón, chicos. Abro el botón con rey dama. Me paga ciega pequeña y completa ciega grande. Flop dama 8-4. Pasan y apuesto pequeño. Me paga ciega pequeña. Turn 6. Pasa. Aquí apuesto fuertecillo. Abandona ciega pequeña y le enseño una dama para que el hombre se quede tranquilo. Sube low jack a 2 ciegas. Abandonan todos hasta mí, que estoy en la ciega grande con 9-8 off. Tiene unas 18 ciegas efectivas, así que mi defend es estándar. El flop sale 9-6-5 con 2 tréboles. Es un flop muy bueno para mí. Con mi mano estoy committed. No me importa apostar y pagar el all-in. Además, no quiero que se pase dándole carta gratis. Me gusta apostar de cara. Hago un tercio del bote. Mi rival hace call. En el turn cae un 10. Ahora no tengo claro si lo mejor es apostar pequeño o pasar induciendo faroles. Todavía hay manos peores que me pagan, pero en el turn ya no quiero comerme el all-in y tener que pagar obligada por todo el equity que tengo. Prefiero pasar esta vez. Me gusta ver que el villano también pasa. Y el river trae un magnífico 9 que me da trío. Ahora quiero hacer una apuesta por valor, pero no sé qué tamaño va a estar dispuesto a pagar habiendo pasado el turno. Pequeño no lo voy a hacer, tengo que ir a por valor grande. Justo cuando voy a apostar 2 tercios del bote, mi rival tira sus cartas con la mala suerte de que se le dan la vuelta y se ve su dama J de diamantes. Una pena no cobrar en el river, pero todo bote a estas alturas del torneo es bienvenido.
Abro en el cutoff as 10 off y me defiende la ciega grande. En un flop 7-7-2 con proyecto de color, apuesto pequeño. Big blind paga. Turn rey. Jugamos check-check. Y en river 6, ante su check, creo que gano suficientes veces con asalto. Paso. Efectivamente, tiene 5-4 del proyecto de color y me llevo el bote. Tengo 350.000 puntos, en media 250.000. Quedamos 21 y cobran 9. En esta fase del torneo, en la que ya quedamos un 25% de los jugadores que empezamos, con las fichas que tengo, creo que puedo empezar a meter algo de presión. Hay que fijarse que en mi mesa hay stacks también muy grandes. Probablemente en la otra mesa estén pelados. Aún así, es una situación en la que creo que puedo aumentar mi pila de fichas subiendo un poco la agresividad. Algunas veces sale bien, otras mal. Obviamente, los otros jugadores también quieren hacer lo mismo y no se van a rendir fácilmente. Javi también seguía vivo en el torneo y mirad, parece que no soy la única que se dobla con 7-5. Hay que jugar 7-5 off siempre, señores, no da más que alegrías. Si algún día me animo a hacerme algún tatuaje, ya sabéis que no va a ser. Limpea cutoff, paga SB y yo chequeo. Flop, check, check, check. Turn, check. Yo apuesto fuerte. Casi tiro alguno. Paga cutoff y paga small blind. En el river jugamos check, check, check. El primero muquea de cara. Háblame en español. Igual, el tablero. Vale, eso lo entiendo. No sé qué palabra has dicho antes. Es logro, me has dicho. Que juego en la mesa. Es la mesa. Abre el señor de botón con pocas ciegas y yo defiendo en bebé as 8 off. El flop cae as 2-2, 2 tréboles. Paso y pasa. Turn J de tréboles. Paso y pasa. Y en el river cae un 6. Aquí ya apuesto por valor. Me pagan muchas manos peores. Sin embargo, el hombre va all-in. Uf, es que eso sí que es mucha fuerza. Además, si os acordáis de una mano anterior contra él, se pasó en el turn con dobles máximas. Es capaz de ir pasándose con manos muy buenas. Vaya tilt me está poniendo este buen hombre. Me tengo que tirar echando humo. Desde esta perspectiva podéis ver que enseñó as 2 off. Había flopeado full. Menos mal, buena librada. Rompen la mesa de Javi y me lo traen justo a la derecha. Además, estoy un poco chinada por las últimas manos. Y es que no puedo disimular mi cara. Ambiente súper distendido y divertido. La verdad es que los torneos de 888 son muy amigables y me lo paso súper bien con la gente de casa. Nada que ver con la tensión de otros torneos internacionales donde juegas contra estatuas. En esta mano abre Javi en low jack y yo le tribeteo. Me manda para el sofá. Esta mano la quiero ver yo en los cafés de vídeo. Ya no llega más, ya. Vale que no. Ya solo quedamos 15, cobrarán 9 y el primero se lleva 19.000 euros. Yo estoy en la media y Javi algo por debajo. Tendría que ocurrir un desastre para que al menos uno de nosotros no entrara en premios. Pues desgraciadamente la silla de mi derecha está vacía. Ya sabéis lo que eso significa. Javi perdió su rey dama suited contra as dama. Ahora abro la mano en primeras posiciones y el mismo señor jugón de siempre me defiende en la ciega grande. Flop muy conectado en el que jugamos check check. En turn también check check. En river me mete un bet bastante grande. Tengo el clásico bluff catch, pero nada, de momento ha enseñado buenas. No le pago la fanta. Este hombre está intratable, me gana todas las manos, macho. Esta mano le llega limpia a la ciega pequeña y completa. Yo tengo dama 3 de picas en la ciega grande y paso. El flop cae dama 10-5 con 2 picas. Ciega pequeña pasa. Tengo una mano buenísima con un montón de equity. Sin embargo, me quiero dejar algún top pair y algunos proyectos de color al check. Con esta mano en concreto, mato 2 pájaros de un tiro y tengo mi mano muy escondida para calles posteriores. Así que paso. En el turn cae una J, carta bastante mala en principio.
Ciega pequeña pasa. Aquí ya tengo que apostar por valor. Hay muchos proyectos de escalera y si tiene una J o un 10 me va a pagar. También si tiene rey alto o un 9 hay mucho valor, sobre todo teniendo el proyecto de color. Quiero que entre todo el dinero posible al bote en esta secuencia. El villano me paga. River Dama. Mi rival pasa. Magnífica carta donde yo llego con faroles como son proyectos de escalera con un 9 o un rey. Mi mano está infrarrepresentada y no creo que se vaya a tirar a un tamaño grande que no sea all-in si tiene una J. Le hago una apuesta de 2/3 del bote. Pues no tarda mucho en pagarme. Enseño mi trío de damas y golpea la mesa diciendo "Nice hand, Lucía, bien jugado". Hooked on you, baby, you're golden. Time moves, I never noticed. Just can't get enough. Got me wonderstruck. Seguimos quedando los mismos 15 jugadores porque la estructura de estos high rollers de noche de póker en el festival es muy buena, pero en algún momento las ciegas tienen que apretar. Estoy un poquito por debajo de la media, pero quiero llegar a mesa final como sea. Con poco más de 20 ciegas, limpeo 10-9 off en la SB. La ciega grande, un fiel seguidor del canal que está suscrito y le da me gusta a todos los vídeos, pasa. Aprovecha tú también para suscribirte, hombre. Si has llegado hasta aquí, será que te gusta mucho este contenido. El flop es bueno para mí. Tengo más as X que él. Aunque tenga segunda pareja, quiero apostar mucho este flop, así que beteo una ciega. Me paga. Turn dama. Aquí ya pongo el modo check call. Paso. Él también pasa. River 4 y paso. Él pasa. Enseño mi 9 y me llevo el bote. En esta mano ha limpeado el hijack y yo tengo 6-6 en la SB con 22 ciegas. Lo normal por chip EV sería 0 all-in, pero estando tan cerca de premios, creo que lo prudente es limpear y jugar post-flop. La BB pasa. Flop 9-7-7. No gano nada apostando, así que paso. BB pasa. Y hijack también. Turn rey. Se va complicando la cosa. Paso. Pasa BB. Hijack hace lo mismo. Pasa. ¿Qué? Cae un grandioso 6 en el river. Meto un tortón fresco. Casi el bote. ¡Buah! Paga muy rápido la BB. Y el hijack también paga. Menos mal que esta vez no llevo farol y llevo un full como una catedral de grande. El hijack enseña a un rey que estaba jugando despacio. A cobrar. Me pongo por encima de 350.000 puntos. Aquí ha caído bastante mi stack porque ha salido mal un par de robos. Ahora que le voy a pagar el all-in en guerra de ciegas con mi as, me da un wok. ¿Cómo lee el bueno de Rubén? Me llega limpia a la SB y tengo J9 off con 11 ciegas. No tengo otro movimiento más que ir all-in. Mi rival revisa sus cartas y... ¡oh no! ¡Me paga rápido! Ah, bueno, ni tan mal, que lleva pareja de 6 y es un flip. Tengo que ganarlo, estamos a muy pocos de premios. Dejadme en los comentarios si vosotros vais all-in o simplemente os tiráis preflop para intentar entrar en premios. No estoy segura de lo que tengo que hacer. ¿J9 o ábreme algún proyecto? ¡No! Le cae el 6, dejándome al 0%. Voy a salir en el vídeo del malo. El gordo vestido de patos elimina a Lucía. Pues nada, eliminada a 3 de premios. Me pillaron con el carrito. Bueno, chicos, pues ya está. Hasta aquí el high roller del 888 Noche de Póker. Se ha hecho lo que se ha podido. He quedado la 11ª y cobraban 9. Así que bueno, casi burbujilla. Ha sido un festival muy guay, 88 jugadores en el high roller, 19.000 para el ganador. Creo que para ser el primer torneo el primer festival del circuito que se va a hacer este año en España, creo que ha tenido muy buena acogida. Ya sé que muchos os habéis clasificado online porque, joder, es que está muy facilito. Tenéis que ir a clasificaros online. Hay todos los días. Y si te sacas varias, puedes complementarlas para el high roller o para otras paradas o lo que sea, para recompras. Así que lo tenéis muy fácil. Chicos, en 888.es clasificatorios todos los días. No lo perdáis. Nos vemos en el próximo, que va a ser en ¡Alicante!
found someone who makes me wanna know a thing about love. But oh my God, I'm seeing stars with you. Tend to keep myself from diving in. I get fed up.